Dios dejó escrito hace más de 2700 años, a través de un profeta llamado Miqueas, en un tiempo en que su pueblo había caído, moraba en tinieblas y también tenía a una enemiga que se alegraba. Y ese versículo no fue escrito para aquel pueblo de entonces, fue escrito para ti, hoy. Escucha con atención, porque esta frase va a ser la casa donde viviremos juntos los próximos minutos. Miqueas, capítulo 7, versículo 8 dice: «No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz». En los próximos minutos, Dios quiere decirte quién es esa voz que celebra tu caída y darte nombre para silenciarla. Quiere enseñarte a distinguir qué tipo de oscuridad estás viviendo, porque no toda oscuridad es castigo, aunque nadie te lo haya explicado así. Quiere recordarte algo que la Biblia dice sobre los justos, que ni siquiera muchos cristianos saben. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Escribe en los comentarios: «Me levantaré, Señor», porque declarar con la boca lo que todavía no sientes en el pecho es el primer paso para levantarte. Comencemos. Número 1. Hay una voz que se alegra de tu caída. «No te alegres de mí, enemiga mía». Esa frase de Miqueas 7:8 no suena como alguien hablando desde el suelo. Suena como alguien que cayó, que fue visto caer y que además tuvo que escuchar risas alrededor. Porque hay caídas que duelen por el golpe, pero duelen más por las voces que aparecen después del golpe. En los días de Miqueas había enemigos reales, naciones que miraban a Judá debilitada y se burlaban diciendo: «¿Dónde está tu Dios?». No solo celebraban la ruina de un pueblo, intentaban convertir su caída en una prueba de abandono. Y quizá tú conoces algo parecido. Tal vez no son naciones rodeando tu casa, pero sí comentarios, miradas, comparaciones, mensajes, redes sociales, personas que parecen esperar tu tropiezo para confirmar lo peor de ti. Esa es una voz externa, la voz que no pregunta cómo estás, sino que disfruta verte abajo. La voz que no extiende la mano, sino que señala la herida. Pero también hay otra voz más peligrosa porque no viene de afuera, viene de adentro. Es ese monólogo que empieza cuando apagas la luz. «Otra vez fallaste, siempre vas a ser así, ya lo arruinaste, mírate». Nadie más lo escucha, pero tú sí. Y a veces esa voz suena tan parecida a tu propia conciencia que terminas creyendo que eres tú diciendo la verdad. Pero escúchame bien, no toda voz que te acusa viene de Dios. No toda sensación de culpa es dirección del cielo. Hay pensamientos que no vienen a corregirte, vienen a enterrarte. Y la Biblia también habla de una voz espiritual. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Eso significa que el acusador no descansa buscando argumentos contra ti. Su trabajo no es levantarte, su trabajo no es devolverte al Padre. Su trabajo es tomar tu caída y convertirla en identidad, tomar un error y llamarlo destino, tomar una noche oscura y decirte que ya no hay amanecer para ti. Por eso necesitas aprender a distinguir. Hay una voz que te dice: «Hiciste algo malo, vuelve a mí». Esa voz duele, sí, pero limpia. Esa voz te confronta, pero también abre camino. Esa voz no te humilla para destruirte, te despierta para restaurarte. Esa es la voz del Padre. Pero hay otra voz que susurra: «Eres malo, ya no hay vuelta atrás». Esa voz no quiere que corras a Dios, quiere que te escondas, quiere que te encierres, quiere que confundas vergüenza con verdad. Romanos 8:1 dice: «Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Léelo otra vez por dentro. Ninguna condenación. No dice poca, no dice temporal, no dice que Dios te tolera con fastidio. Dice ninguna. Entonces, si la voz que estás escuchando te hunde en condena, te aleja de la oración, te hace pensar que ya no puedes volver, esa no es la voz del Padre.
porque el Padre corrige para acercarte, no para expulsarte. Imagina que estás en una sala con dos puertas cerradas. Detrás de una está un fiscal con expediente en mano, leyendo en voz alta cada error tuyo, cada recaída, cada palabra que dijiste mal, cada promesa que rompiste. Su voz es fría, exacta, implacable. Y durante años creíste que esa era la sala de Dios. Creíste que acercarte a Dios era entrar a escuchar nuevamente todo lo que hiciste mal. Pero detrás de la otra puerta está tu Padre. No está gritando, no está celebrando tu caída. Está sentado en silencio, con la puerta entreabierta, esperando que entres. Y hoy Dios te dice, la puerta que siempre estuvo abierta era la mía. La otra voz nunca fue la mía. Tal vez eres una madre que ha orado por años por un hijo que se fue lejos y escuchas murmullos que dicen que ya lo perdiste. Tal vez recaíste en algo que prometiste dejar y una voz te llama basura. Tal vez cometiste un error en el trabajo y ahora te sientes inútil, como si todo tu valor se hubiera congelado en ese momento. Pero tú no eres tu caída, tu identidad no está congelada en tu peor día. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Si una voz te roba la esperanza, mata tu deseo de volver y destruye tu confianza en la misericordia de Dios, no la confundas con Dios. Cuando venga un pensamiento que te hace sentir hundido, haz una sola pregunta. ¿Esta voz me invita a volver al Padre o me aleja de Él? Si te lleva a Dios, escúchala, aunque te confronte. Si te lleva a esconderte en la oscuridad, no la creas. La voz que se alegra de tu caída no es la voz de Dios. Hoy Dios te dice, yo no me alegro cuando caes, me alegro cuando vuelves. Pero antes de enseñarte cómo levantarte de la caída, Dios quiere hacer algo más importante primero. Quiere que entiendas que no toda oscuridad en la que estás es castigo. Hay noches que Él permite por razones que todavía no has visto. Número 2. No toda oscuridad es castigo. Hay una oscuridad que asusta porque no solo apaga lo que ves afuera, también empieza a apagar lo que creías por dentro. Tú orabas y sentías fuego. Leías la palabra y algo se movía en tu pecho. Caminabas con una certeza sencilla, como quien sabe que Dios está cerca. Pero de pronto llegó una temporada donde todo se volvió seco. Oras y parece que tus palabras chocan contra el techo. Buscas una señal y no aparece. Intentas adorar y tu voz sale cansada. Y entonces empieza el pensamiento más peligroso. Dios está enojado conmigo. Y cuando crees eso, cometes el error doble que muchos han cometido en silencio. Primero, asumes que toda oscuridad es castigo. Segundo, te alejas justamente cuando más necesitas acercarte. Te escondes como si la presencia de Dios fuera una sala de juicio y no un lugar de refugio. Empiezas a medir tu vida espiritual por lo que sientes y como no sientes nada, concluyes que Dios se fue. Pero la Biblia muestra algo más profundo. No toda tiniebla significa lo mismo. Hay una oscuridad que sí viene de caminar lejos de Dios. Esa es la oscuridad que nace cuando tú sabes que estás entrando por caminos que te apagan, cuando el alma empieza a endurecerse, cuando lo que antes te dolía ya no te duele igual. Esa oscuridad no se vence justificándote, se vence volviendo. Se vence con una oración sincera, sin maquillaje, diciéndole al Padre, me fui lejos, pero quiero regresar. Y Dios no desprecia ese regreso, nunca lo ha despreciado. Pero hay otra oscuridad que no viene de tu pecado, sino de lo que te golpeó desde afuera. Una enfermedad que no pediste, una traición que no provocaste, una pérdida que te partió la vida en dos, una presión familiar, económica o emocional que te dejó sin fuerzas. Esa oscuridad no es necesariamente castigo. Muchas veces es campo de batalla, y en un campo de batalla no necesitas acusarte más, necesitas sostenerte en Dios mientras todo tiembla. Y también hay una oscuridad más delicada, más difícil de entender.
esa que Dios permite no para destruirte, sino para trabajar en ti en lo secreto. Hay noches que no son rechazo, son profundidad. Hay silencios que no son abandono, son una forma distinta de presencia. Hay procesos donde Dios no está quitándote la vida, sino quitando de tu vida aquello que te impedía depender de Él con todo el corazón. No es castigo, es sala de operaciones. Y en una sala de operaciones el paciente no entiende todo lo que ocurre, pero confía en las manos del que está trabajando. Isaías 50:10 dice: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Mira qué fuerte es eso. Dice que aún allí, cuando no ves, cuando no entiendes, cuando no tienes claridad, todavía puedes confiar en el nombre de Dios y apoyarte en Él. Y luego Isaías 45:3 dice: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Hay tesoros que no se encuentran corriendo fuera de la noche, sino aprendiendo a confiar dentro de ella, no porque la oscuridad sea buena en sí misma, sino porque Dios es tan bueno que aún en la oscuridad sabe guardar algo para ti. Hay cosas que solo descubres cuando ya no puedes apoyarte en tus propias luces. Hay fuerzas que nacen cuando se apagan los reflectores. Hay una fe más limpia que aparece cuando ya no buscas a Dios solo por lo que te hace sentir, sino por quien Él es. Piensa en una oruga dentro del capullo. Desde afuera parece quieta, casi parece muerta. No hay ruido, no hay movimiento visible, no hay señales espectaculares. Solo hay oscuridad, encierro y silencio. Pero si alguien abriera ese capullo antes de tiempo, creyendo que la está ayudando, destruiría lo que se está formando adentro. Porque precisamente en esa oscuridad, donde nadie aplaude y nadie entiende, se están formando las alas. Hay oscuridades en tu vida que son capullo, no tumba. Tal vez tú llevas meses orando y sientes que Dios no responde. Tal vez antes tenías fuego, lágrimas, sensibilidad y ahora solo tienes sequía. Tal vez interpretaste el silencio del cielo como rechazo y estabas por rendirte. Pero recuerda a Elías. En Primera de Reyes 19:11-12, Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Vino después un silbo apacible y delicado. A veces estás esperando una señal ruidosa y Dios está formando en ti la capacidad de reconocer su susurro. Antes de pedirle a Dios que te saque corriendo de la oscuridad, pregúntale qué está haciendo Él allí. Dile: Señor, ¿qué quieres hacer en mí aquí adentro? Si esto es capullo, dame paciencia. Si es tumba, sácame con tu mano. Esa oración no niega tu dolor, pero evita que tu dolor te haga sacar conclusiones falsas sobre Dios. Dios no desperdicia noches. Cada oscuridad tuya tiene un trabajo que hacer en ti. Hoy Dios te susurra: no estás en castigo, estás en construcción. Y una vez que entiendes qué tipo de oscuridad estás viviendo, hay una verdad que Dios quiere que grabes profundo. Caer no te descalifica. De hecho, la Biblia tiene algo sorprendente que decir sobre el justo y sus caídas. Número 3. 7 veces cae el justo. Hay una creencia secreta que muchos creyentes cargan en silencio, aunque casi nadie se atreve a decirla en voz alta: la gente santa no cae. Y por eso, cuando tú caes, no solo sufres por lo que pasó, sufres porque crees que tu caída demostró algo definitivo sobre ti. Crees que ya no eres tan de Dios como pensabas. Crees que los demás sí pueden caminar firmes, pero tú no. Crees que la llamada de Dios sobre tu vida se canceló en el momento exacto en que volviste a tropezar. Y esa mentira pesa muchísimo, porque te hace mirar tu vida como si fuera una prueba reprobada. Te hace comparar tu proceso con la parte más limpia de otros. Ves a otros adorando, sirviendo, hablando con seguridad, y por dentro te dices: ellos sí, yo no, ellos avanzan, yo siempre vuelvo al mismo suelo. Pero quiero que escuches esto con calma.
Esa idea de que el justo nunca cae no viene de la Biblia, viene de una imagen falsa de la fe, una imagen donde todos parecen fuertes, nadie confiesa debilidad, nadie admite cansancio, nadie se equivoca, nadie vuelve a empezar. Pero la palabra de Dios no habla así. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Léelo otra vez por dentro. 7 veces cae el justo. No dice que cae el débil, no dice que cae el rechazado, no dice que cae el que ya perdió a Dios, dice que cae el justo. Y aún después de caer, la Biblia todavía lo llama justo. Tú tal vez pensabas que ser justo era no tocar nunca el suelo, pero Dios está mostrando otra cosa. Lo que define al justo no es que nunca cae. Lo que define al justo es que no hace del suelo su casa. Cae, sí, llora, sí, se avergüenza, sí, se siente quebrado, sí, pero algo en él, sostenido por Dios, vuelve a levantarse. Una vez más, aunque le tiemblen las piernas, aunque le duela el alma, aunque tenga que decir: Señor, no sé cómo volver, pero aquí estoy. La diferencia entre el justo y el impío no siempre se ve en el momento de la caída. A veces ambos están en el suelo, ambos sangran, ambos perdieron fuerza. La diferencia aparece después. Uno se queda allí y deja que la caída le ponga nombre. El otro mira hacia arriba y permite que Dios lo tome de la mano. La diferencia no está en el suelo, está en la respuesta al suelo. Salmo 37, 23 al 24 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mira la ternura de esa frase: no quedará postrado. No porque sea perfecto, no porque tenga una fuerza inagotable, no porque nunca se equivoque, no quedará postrado porque Dios sostiene su mano. Tu esperanza no está en la fuerza de tu agarre, sino en la fidelidad de la mano que te sostiene. Y Salmo 145, 14 lo confirma de una manera sencilla y hermosa: sostiene Jehová a todos los que caen. No dice que Dios se aleja de todos los que caen. No dice que Dios desprecia a todos los que caen. Dice que los sostiene. Entonces, ¿por qué sigues creyendo que Dios soltó tu mano solo porque tocaste el suelo? Mira a un niño aprendiendo a caminar. Se cae una vez, 2 veces, 6 veces, 10 veces en pocos minutos. Sus rodillas tropiezan con el piso, sus manos buscan equilibrio, su rostro cambia entre miedo y sorpresa. Pero nadie en esa casa le grita: fracasado, ya no lo vas a lograr, eres una vergüenza para esta familia. Nadie cancela su futuro porque se cayó mientras aprendía. Su padre se inclina, extiende los brazos, lo anima, lo levanta, lo limpia un poco, lo deja intentar otra vez. Y cada caída, aunque parezca pequeña, está enseñándole a mantenerse de pie. Si un padre humano puede mirar así a un niño que tropieza, ¿por qué crees que tu Padre Celestial te mira con menos ternura cuando tú caes? Tal vez llevas años luchando con la misma batalla. Tal vez volviste a caer la semana pasada y desde entonces has orado con vergüenza, como si Dios estuviera cansado de escucharte pedir perdón. Tal vez te comparas con creyentes que parecen no caer nunca, y esa comparación te ha hecho sentir roto, defectuoso, menos amado. Pero Dios no está escribiendo tu historia desde tu último tropiezo. Él ha puesto en ti una fortaleza que no se rompe con el primer golpe, y cada caída entregada en sus manos puede convertirse en material con el que Él construye un alma más firme, más humilde, más dependiente, más verdadera. Hoy escribe esto en tu diario, en tu teléfono o en una hoja. Soy el justo que se levanta. Mis caídas no son mi sentencia, son mi escuela. Léelo en voz alta cada mañana durante 7 días, no como una frase vacía, sino como una declaración de regreso. Cada vez que la vergüenza te diga quédate abajo, tú responde con la palabra: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Lo que te hace justo no es no caer,
es volver a levantarte una vez más. Pero para levantarte bien, primero tienes que saber de qué tipo de caída te estás levantando. Porque hay caídas morales, hay caídas circunstanciales y hay caídas emocionales, y Dios habla distinto a cada una. Empecemos por la que más vergüenza da, la caída moral. Número 4. Cuando la caída es moral, hay una caída de la que casi nadie quiere hablar, porque no solo duele, da vergüenza. No es la caída que te hicieron, no es la puerta que te cerraron, no es la enfermedad que llegó sin pedir permiso. Es esa caída que tú sabes que tuvo una decisión tuya en medio, una mentira, una traición, una infidelidad, una recaída, una palabra que destruyó, un secreto que escondiste, algo que pasó hace una semana o algo que pasó hace 15 años y todavía vuelve por las noches a tocar la puerta de tu memoria. Y antes de seguir, solo quiero que tengas un acto de valentía delante de Dios. Nómbralo por dentro, sin adornarlo, sin justificarlo, sin esconderlo bajo frases suaves. Dile al Señor, aunque sea en silencio, esto fue lo que hice, esto es lo que cargué, esto es lo que no me he atrevido a mirar de frente. Porque lo que no se nombra muchas veces se queda gobernando desde la sombra, y Dios no te está pidiendo que lo nombres para humillarte, te está invitando a sacarlo de la oscuridad para sanarlo. Hay una diferencia enorme entre la vergüenza que te encierra y la verdad que te libera. La vergüenza te dice, escóndete, si Dios ve esto te rechazará. Pero la verdad de Dios te dice, tráelo a la luz, porque yo ya lo vi y aún así te estoy llamando. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Escucha esa imagen. No dice que Dios arrincona tu pecado en una esquina para recordártelo después. No dice que lo deja cerca de la orilla para que cualquier ola lo devuelva. Dice que lo sepulta. Dice que lo echa en lo profundo del mar. Lo profundo. Allí donde tú no puedes ir a buscarlo cada noche para castigarte otra vez. Pero el problema es que a veces tú le pides perdón a Dios y luego sigues tratándote como si Dios no hubiera respondido. Te confiesas delante de Él, pero no te sueltas. Lloras en oración, pero después vuelves a levantar el expediente. Y una voz te dice, sí, quizás Dios perdona a otros, pero no esto, no lo tuyo. Si Dios supiera todo, pero Dios sí sabe todo. Esa es la parte que más sana y más tiembla al mismo tiempo. Dios no se enteró de tu caída cuando tú se la confesaste. Él ya lo sabía, y aún sabiéndolo, dejó la puerta entreabierta. Adán se escondió de Dios en el jardín, y todo se complicó en la distancia. David, después de su pecado, aprendió a esconderse en Dios. No escondió su mancha bajo silencio. La llevó delante del único que podía limpiarla. Por eso en Salmo 51, 10 al 12 clamó, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Eso no es un hombre fingiendo que no pasó nada. Eso es un hombre roto entrando al lugar correcto con su herida abierta. Tu pecado no te aleja de Dios si lo llevas a Dios. Lo que te aleja es esconderlo. Lo que te endurece es cubrirlo. Lo que te pudre por dentro es vivir como si la apariencia pudiera reemplazar la confesión. Piensa en una herida en la piel. Si la tapas por semanas con una venda cerrada, sin limpieza, sin aire, sin luz, empieza a infectarse. Desde afuera quizá parece cubierta, pero por dentro se vuelve peligrosa. Duele más, huele mal, se extiende. Pero cuando por fin la expones, cuando permites que la mano correcta la limpie, cuando dejas que entre la luz, empieza el proceso de cicatrizar. No siempre se siente cómodo. A veces arde, a veces cuesta mirar, pero ahí comienza la sanidad.
Tu pecado sin confesar es herida tapada. Tu pecado confesado es herida expuesta a la mano del médico. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel. ¡Qué palabra tan fuerte! No dice que quizá perdona si está de buen ánimo. No dice que tal vez te recibe si tu caída no fue tan grave. Dice que Él es fiel y justo. Su perdón no depende del humor de un día. Descansa en su propio carácter. Cuando tú vuelves de verdad, Dios no improvisa misericordia. Dios responde según quien Él es. Y mira al hijo pródigo. Lucas 15:20 dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió. Cuando aún estaba lejos. No cuando llegó limpio, no cuando preparó un discurso perfecto, no cuando recuperó todo lo perdido. Lo vio en camino, lo vio regresando, y corrió. Tal vez tú cargas culpa por un aborto, una infidelidad, una adicción, una traición, una mentira, algo que hiciste y que todavía no puedes decir sin sentir que se te cierra el pecho. Tal vez ya se lo confesaste a Dios, pero sigues viviendo como si tu perdón estuviera pendiente. Hoy toma una hoja y escribe: Señor, confieso delante de ti. Y completa esa frase. Luego escribe debajo Primera de Juan 1:9 completo y firma esa hoja como un acta de perdón, no porque el papel tenga poder, sino porque tu alma necesita ver escrito lo que Dios ya prometió. Dios no le tiene más miedo a tu pecado que tú. Él ya sabía y aún así te llamó. Hoy Dios te susurra: lo que tú no te has atrevido a nombrar, yo ya lo sepulté. Pero no toda caída es moral. Hay caídas que no buscaste, que no mereciste, que llegaron como un rayo en medio de tu obediencia. Cuando la vida se rompe sin que tú hayas hecho nada mal, ese dolor es distinto y Dios tiene una palabra distinta para él. Número 5. Cuando la caída es crisis externa. Hay golpes que no vinieron por una decisión tuya, y eso también hay que decirlo con claridad. No todo lo que te derribó fue consecuencia de un pecado escondido. No todo dolor llegó porque hiciste algo mal. A veces la vida se rompe mientras tú estás tratando de obedecer. A veces el suelo se abre debajo de tus pies sin que tú hayas cavado el hueco. Y cuando eso pasa, hay una trampa muy sutil. Empiezas a culparte para sentir que al menos tenías algún control. Te dices: quizás si hubiera orado más, quizás si hubiera sido mejor, quizás si hubiera visto las señales, quizás si hubiera hablado antes, quizás si no hubiera confiado tanto. Y sin darte cuenta, conviertes una herida en una condena. No solo estás sufriendo lo que pasó, también estás cargando una culpa que no te pertenece. Y hoy, Dios quiere romper esa cadena dentro de ti. Tal vez fue un despido después de años de servicio leal, después de llegar temprano, de aguantar presión, de dar más de lo que te pedían, y aún así te entregaron un sobre como si tu historia cupiera en una firma. Tal vez eres la esposa que abrió el teléfono equivocado y descubrió una traición que nunca imaginó. Tal vez fue un diagnóstico médico que llegó sin aviso y cambió tus planes en una sola frase. Tal vez enterraste a alguien amado hace menos de un año y todavía hay días en que tu cuerpo despierta buscándolo. Tal vez levantaste una empresa con esfuerzo, noches sin dormir, sacrificios y una crisis que tú no causaste la hizo caer. Eso también es caída, pero no es la misma caída del pecado, es la caída del golpe externo. Es cuando algo te derriba desde afuera y por dentro tú preguntas: Señor, ¿por qué si yo estaba intentando hacer las cosas bien? La Biblia no esconde que los justos también son derribados. Job no perdió todo porque fuera un hombre torcido. José no cayó en el pozo porque hubiera traicionado a sus hermanos. Jeremías no terminó en una cisterna porque predicara mentira. Pablo no quedó en medio de una tormenta porque Dios lo hubiera abandonado. La palabra no pinta una fe donde los obedientes nunca sangran.
La palabra muestra una fe donde, aún sangrando, Dios no suelta. Segunda de Corintios 4:8 al 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Léelo despacio. Atribulados, sí. En apuros, sí. Perseguidos, sí. Derribados, sí. La Biblia no niega el golpe, no maquilla la crisis, no te dice que sonrías como si nada doliera, pero en cada frase hay un límite que Dios pone. Atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Hay algo que sí pasó, pero hay algo que Dios no permitió que terminara contigo. Isaías 43, 1 al 3 dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Mira bien, Dios no dice nunca pasarás por aguas, dice cuando pases. Hay aguas que se cruzan llorando, hay ríos que no se explican, hay temporadas donde lo único que puedes repetir es, Señor, no entiendo, pero no me sueltes. Y la promesa no es que nunca habrá profundidad. La promesa es que no cruzarás solo. Mira un árbol en medio de una tormenta. El viento aúlla. Las ramas se doblan hasta casi tocar el suelo, el tronco cruje, la lluvia golpea sin descanso. Desde afuera, parece que en cualquier momento va a partirse. Algunas ramas caen, algunas hojas se pierden, la corteza queda marcada, pero cuando pasa la tormenta, el árbol sigue ahí, no intacto porque negar las cicatrices sería mentir, pero sigue en pie, y debajo de la tierra, donde nadie aplaude, sus raíces se aferraron más hondo. La tormenta no lo destruyó, lo enraizó. Eso que estás viviendo no viene a destruirte. Dios puede usar incluso lo que no debió pasar para enraizarte más profundo en Él. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No significa que todo fue bueno, no significa que Dios causó la traición, la muerte, la injusticia o el abandono. Significa que su poder es tan grande que puede entrar en los escombros y sacar de allí algo que el enemigo nunca quiso producir. Una fe más firme, una dependencia más verdadera, una compasión más profunda, una vida que ya no se sostiene en apariencias, sino en Dios. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas. La Biblia es honesta, pero también dice, de todas ellas. No te promete una vida sin aflicciones, te promete un Dios que sabe librar, sostener, acompañar y reconstruir. Hoy haz algo simple. Toma una hoja y divídela en dos partes. En una columna escribe lo que perdiste, el trabajo, la relación, la salud, el sueño, la seguridad, el plan. En la otra columna escribe lo que Dios no te ha quitado, tu respiración, tu fe aunque esté temblando, tu capacidad de amar, tu identidad en Cristo, la mañana siguiente, la posibilidad de volver a empezar. La primera columna es lo que cambió. La segunda es lo que Dios sigue sosteniendo. No todo lo que te derriba lo causaste tú, pero el levantarte sigue siendo tu decisión junto a Él. Y hay una tercera caída de la que casi nadie habla en la iglesia. No es pecado, no es crisis. Es algo más sutil, más silencioso y muchas veces más largo, la caída emocional. Cuando tu alma simplemente se queda sin aliento, Dios también tiene palabra para eso. Número 6. Cuando la caída es emocional. Esta es la caída de la que muchos no hablan, porque no siempre se ve desde afuera. No hay una puerta cerrada, no hay una traición evidente, no hay un diagnóstico que puedas mostrar en una hoja. Pero por dentro algo se apagó. Te levantas,
Haces tus tareas, respondes mensajes, saludas, trabajas, sonríes cuando toca sonreír, pero sientes que estás plano, como si tu alma caminara despacio detrás de tu cuerpo. Y lo más duro es que por ser creyente a veces te culpas por sentirte así. Piensas que si tuvieras más fe no llorarías tanto, que si de verdad confiaras en Dios no te sentirías vacío, que deberías estar siempre fuerte, siempre agradecido, siempre con una palabra bonita en la boca. Y esa presión te hunde más, porque además de cargar tristeza, cargas vergüenza por estar triste. Llorar no es pecado. Estar cansado no es rebeldía. Sentirte abatido no significa que Dios se alejó de ti. La Biblia no esconde el dolor de los hijos de Dios. Los salmos están llenos de lamentos, de preguntas, de noches largas, de hombres que no sabían cómo seguir y aún así hablaban con Dios. David preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? David lloró, David se quejó, David suplicó. Y Dios no borró esas palabras de la Escritura. Las dejó allí para que tú sepas que tu dolor también puede orar. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mira lo que hace el salmista. No niega lo que siente, no se obliga a fingir, no dice, no pasa nada. Le habla a su propia alma, la mira de frente y le dice, sé que estás abatida, sé que estás turbada, pero espera en Dios. Esa es una herramienta espiritual que muchos han olvidado. Hablarle a tu alma con la verdad de Dios cuando tus emociones están haciendo ruido. Tal vez hoy no puedes hacer una gran oración, tal vez no tienes fuerzas para cantar, pero puedes susurrar, alma mía, espera en Dios. Aunque no sientas nada, espera. Aunque estés cansada, espera. Aunque no veas salida, espera. Aún he de alabarle. No como una obligación fría, sino como una cuerda pequeña que Dios te lanza dentro del pozo. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que Dios está cerca solo de los fuertes, no dice que está cerca solo de los que sonríen, dice que está cerca de los quebrantados. Tu quebrantamiento no te aleja de Dios, te acerca. Hay una forma de presencia divina que se siente especialmente en el suelo, cuando ya no tienes discurso, cuando solo puedes respirar y decir, Señor, aquí estoy. Y Jesús también te llama ahí. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice, ven cuando ya estés bien. Dice, ven cargado, ven cansado, ven con el pecho apretado, ven con esa tristeza que no sabes explicar, ven con el alma sin fuerzas, porque Dios no te pide que te sanes solo. Él se acerca primero, se vuelve presencia segura, camina contigo en el valle. Y en esa compañía, poco a poco, algo dentro de ti vuelve a confiar, vuelve a respirar, vuelve a vivir. Piensa en una semilla plantada bajo tierra. Desde afuera parece que no pasa nada. El suelo está oscuro, callado, sin señales. Alguien podría mirar y decir, aquí no hay vida. Pero bajo tierra, en secreto, sin aplausos, la semilla está echando raíces. Si la arrancas antes de tiempo para comprobar si crece, la matas. Hay temporadas emocionales que parecen tumba, pero en las manos de Dios son germinación. No todo lo que está oculto está muerto. Algunas cosas están siendo formadas en silencio. Tal vez llevas meses sintiéndote plano y no sabes por qué. Tal vez eres una mujer que pasó por un aborto y carga un duelo que nadie ve. Tal vez eres un padre que perdió a un hijo y ya no puede llorar delante de nadie porque todos esperan que seas fuerte. Tal vez te levantas cada día sin ganas y nunca lo dices en la iglesia. Dios no desprecia esas lágrimas. Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Tus lágrimas no se perdieron. Dios las contó. Y escucha esto con amor. Si esta oscuridad es severa, si lleva mucho tiempo,
Si sientes que ya no puedes sostenerte, buscar ayuda no es falta de fe. Dios también cuida a través de personas preparadas, médicos, consejeros y manos humanas que pueden acompañarte con sabiduría. Pedir apoyo puede ser el paso de obediencia que Dios te está mostrando hoy. Esta semana, en lugar de exigirte sentirte mejor, permítete orar los salmos de lamento. Abre el Salmo 42, el 88, el 77. Léelos en voz alta como si fueran tuyos. Ese acto también es fe. A veces la fe canta y a veces la fe apenas llora delante de Dios. Llorar no es pecado, desmayar no es incredulidad. Dios está especialmente cerca del quebrantado. Y quizás en este punto del video alguien piensa, pero llevo demasiado tiempo en esta oscuridad. Ya no es una caída, ya es mi casa. Si esa es tu historia, lo que Dios quiere decirte ahora puede cambiarte la semana. Hay una palabra escondida en el versículo de Miqueas que pocos han notado. Número 7. El verbo escondido. Morar en tinieblas. Vuelve un momento a Miqueas 7:8, porque hay una palabra escondida ahí que puede explicar más de tu historia de lo que imaginas. El versículo no dice solamente, aunque caí, me levantaré. Si dijera solo eso, hablaría de una caída puntual, de un momento, de un golpe, de una noche difícil. Pero luego añade, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y esa palabra cambia todo. Morar no es tropezar un momento. Morar es vivir ahí. Morar es haber armado casa en la oscuridad. Porque una cosa es caer, y otra muy distinta es acostumbrarte a vivir como si todavía estuvieras caído. Una cosa es haber pasado por una caída moral, emocional o circunstancial. Otra cosa es seguir pensando, hablando, orando y mirándote como si esa caída todavía tuviera autoridad sobre tu identidad. Hay personas que ya salieron del lugar físico de su dolor, pero su alma sigue sentada en la misma esquina oscura. Ya pasó el evento, ya pasó la conversación, ya pasó la crisis, ya pasó la noche más dura, pero por dentro siguen viviendo ahí. Tal vez tú te arrepentiste hace años, pediste perdón, cortaste con aquello, cerraste la puerta, hiciste lo correcto. Pero todavía cargas la vergüenza como si hubiera ocurrido ayer. Tal vez dejaste una adicción, pero nunca has celebrado tu libertad, porque una parte de ti sigue esperando caer otra vez. Tal vez saliste de una relación que te rompió, pero sigues caminando como si aún estuvieras bajo esa voz. Tal vez perdiste a alguien amado, y aunque el calendario dice que han pasado años, tu corazón sigue viviendo en el día del entierro. Tal vez llegaste tarde a Dios y todavía te castigas por los años que no supiste vivir. Y esta palabra es para ti. Dios no solo habla al que está en el suelo, Dios también habla al que se levantó, pero sigue morando en tinieblas. El perdón de Dios puede ser inmediato, pero la restauración del alma a veces toma tiempo. Dios no te apura, Dios no se para frente a ti con los brazos cruzados diciendo, ya deberías estar bien. Dios no mide tu proceso con el reloj de otros. Él sabe que hay heridas que dejan de sangrar antes de dejar de doler. Sabe que hay recuerdos que no se borran de un día para otro. Sabe que hay habitaciones internas donde todavía no has tenido valor de entrar. Y aún ahí, Él no te abandona. Salmo 139, 11 al 12 dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Léelo despacio por dentro. Para Dios, tu oscuridad no es oscuridad. Tú puedes sentirte perdido, escondido, confundido, atrapado. Pero Dios te ve con claridad. Te ve igual dentro de tu noche que en tu mejor día. No necesita que tú salgas perfecto para encontrarte. Él entra donde tú estás. Y si Dios te ve, también puede guiarte. Isaías 42:16 dice,
Las tinieblas delante de ellos las haré luz, y lo escabroso en llanura. Dios no dice que tú tienes que fabricar luz con tus propias fuerzas. Dice que Él hará luz donde hoy solo ves sombra. Él puede transformar pensamientos viejos. Puede enseñarte a estrenar caminos nuevos por dentro. Puede tomar una mentira que repetiste durante años y reemplazarla con una verdad que empiece a respirar en ti. Dios no te diseñó para quedarte atascado. Él puso dentro de ti la capacidad de volver a pensar desde la verdad, de volver a mirar tu historia con misericordia, de entregar una y otra vez los recuerdos que todavía duelen. Cada vez que le dices, Señor, esta mentira ya no quiero habitarla, una puerta se abre. Cada vez que declaras, esto fue parte de mi historia, pero no es mi nombre, una ventana deja entrar luz. Piensa en la oruga dentro del capullo. No sale al segundo día. Pasa tiempo en una oscuridad total, sin señales visibles, sin aplausos, sin explicación para el que mira desde afuera. Si alguien intentara abrir el capullo antes de tiempo, pensando que la ayuda la dañaría, porque las alas necesitan formarse en secreto. Hay temporadas oscuras que duran más de lo que tú quisieras, pero no un minuto más de lo que Dios necesita para formar en ti lo que todavía no se ve. Eso no significa que debas quedarte viviendo allí para siempre. Significa que no debes confundir proceso con abandono. Algunas oscuridades prolongadas son sala de operaciones. Dios está haciendo en silencio lo que tú quizá no hubieras permitido con luces encendidas. Pero también llega un momento en que la misma voz que te sostuvo en la noche te dice, ya puedes salir, ya no tienes que llamar hogar a esta oscuridad. Pregúntate hoy con honestidad, ¿qué oscuridad llevo demasiado tiempo morando que debería empezar a desalojar? ¿Qué mentira sobre mi pasado sigo repitiendo, aunque Dios ya la silenció hace años? Escríbela, mírala delante del Señor y declara, aunque more en tinieblas, Jehová es mi luz. Desde hoy me mudo. Si llevas años sentado en lo oscuro, esta palabra es para ti. Salir de ahí también es posible. Hoy Dios te susurra, te he estado esperando. Ya puedes venir a casa. Y ahora llegamos al corazón del versículo, a la frase que convierte toda esta oscuridad en algo totalmente nuevo. 6 palabras que Dios te quiere dejar grabadas hoy, antes de que termines este video. Número 8. Dios será mi luz. Quiero que escuches esto despacio porque si lo entiendes, nunca más vas a leer Miqueas 7:8 de la misma manera. El versículo no dice, aunque more en tinieblas, Jehová quitará mis tinieblas. No dice eso. No promete que la noche terminará en el minuto exacto en que tú ores. No promete que el dolor desaparecerá de golpe. No promete que todo se aclarará antes de que cierres los ojos esta noche. Dice algo más profundo, más fuerte, más íntimo. Él será mi luz. Hay una forma de fe que solo le pide a Dios que quite el problema, y está bien pedirlo. Tú puedes pedirle al Señor que quite la enfermedad, que quite la angustia, que abra la puerta, que restaure lo roto, que calme la tormenta. Dios no se ofende por tus peticiones, pero hay una fe más profunda que empieza a nacer cuando descubres que, muchas veces, Dios no quita la noche inmediatamente. Se mete dentro de ella contigo. No siempre apaga la oscuridad desde afuera. A veces se convierte en luz ahí adentro. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una cosa es decir, Dios me da luz. Y otra cosa es decir, Dios es mi luz. Si Dios solo te diera luz, podrías temer que esa luz se acabe. Podrías pensar que depende del día, de tu fuerza, de tu ánimo, de tu capacidad de mantenerte firme. Pero si Dios es tu luz, entonces tu luz no depende de una circunstancia, depende de quién es Él, y mientras Él exista, tú no estarás completamente a oscuras. Por eso David pudo decir en Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación.
¿De quién temeré? David no estaba hablando desde una vida sin enemigos. Él conocía cuevas, persecuciones, traiciones, noches largas, pero en medio de todo eso declara: Jehová es mi luz, mi salvación, mi seguridad cuando todo alrededor amenaza con apagarme. Y en 2 de Samuel 22:29 leemos: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Mira esa frase, mis tinieblas. David no niega que tiene tinieblas, no habla como si nunca hubiera pasado por sombras, pero tampoco permite que sus tinieblas tengan la última palabra. Dice: mi Dios alumbrará mis tinieblas, no cualquier oscuridad, la mía, la que conozco, la que me ha pesado, la que he llorado, la que he escondido. Esa también puede ser alumbrada por Dios. Y aquí llegamos al centro de todo, cuando Jesús dijo en Juan 8:12, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No estaba usando una frase bonita para consolar a la gente. Estaba revelando quién era. Estaba diciendo: yo soy la respuesta a esa noche que no sabes explicar. Yo soy la luz que Miqueas anunció cuando dijo: Jehová será mi luz. No es una idea, no es una emoción pasajera, no es optimismo. Es Cristo mismo entrando en tu oscuridad y diciendo: sígueme. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas caminar conmigo. Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La oscuridad parece enorme, pero no tiene poder para vencer la luz. Puede rodearla, pero no apagarla. Puede cubrir una habitación, pero basta una llama pequeña para romper su dominio. Las tinieblas no tienen la última palabra cuando la luz entra. Imagina que estás en una cueva totalmente oscura. No ves ni tu mano, no sabes dónde está la salida. Cada paso te da miedo porque no sabes si vas a chocar, caer o perderte más. Entonces alguien enciende un fósforo. La llama es pequeña, frágil, la puedes cubrir con 2 dedos, pero en esa cueva, esa llamita lo cambia todo. Ya puedes ver una piedra, ya puedes ver el borde del camino, ya puedes distinguir el siguiente paso. Tal vez no ilumina toda la cueva, tal vez no te muestra la salida completa, pero te muestra lo suficiente para avanzar. Y a veces eso es lo que Dios hace, no te muestra todo el futuro, pero alumbra el paso siguiente, y con ese paso empieza la salida. No se trata de resignarte, ni de repetir frases vacías como si el dolor no importara. No se trata de decir todo pasa por algo, mientras por dentro estás roto. Se trata de confiar en que Dios es más grande que lo que te pasó. Se trata de creer que Él puede escribir recto incluso sobre renglones torcidos, que tu noche no es más fuerte que su presencia, que tu historia no termina donde se apagó la luz. Hoy, antes de dormir, haz algo sencillo. Apaga todas las luces de tu habitación. Quédate un momento en silencio, sin huir de la oscuridad, y di en voz alta: aunque more en tinieblas, Dios será mi luz. Luego enciende una sola luz pequeña, una vela, una lamparita, la pantalla de tu teléfono. Mírala unos segundos. Esa pequeña luz representa lo suficiente que Dios te da para el paso siguiente. Dios no siempre apaga tu noche, pero siempre se hace luz dentro de ella. Hoy Dios te susurra: no necesitas ver todo el camino, yo soy tu luz, paso a paso. Y hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que muestra cómo funciona esa luz de Dios en la práctica. Es la historia de un hombre que cayó tan profundo como tú o yo podamos caer, y que fue restaurado en el mismo lugar donde falló. Su nombre es Pedro, y Dios nos dejó su historia para ti hoy. Número 9. El fuego de brasas de la restauración. Hay un detalle en la historia de Pedro que parece pequeño, pero cuando lo ves, entiendes cómo restaura Jesús. La noche en que Pedro negó a su maestro no estaba en cualquier lugar. Juan 18.
18 dice que los siervos y los alguaciles habían encendido un fuego porque hacía frío y Pedro estaba con ellos calentándose. Un fuego de brasas, una noche fría, un grupo alrededor del fuego. Y allí, cerca de ese calor prestado, Pedro dijo 3 veces que no conocía a Jesús. A veces tu caída también tiene un lugar, una habitación, una conversación, una cama, una oficina, una iglesia, un teléfono, una calle, un olor, algo que, cuando vuelve, te lleva de golpe a ese momento. No solo recuerdas lo que pasó, lo vuelves a sentir, el pecho se aprieta, la vergüenza regresa, la memoria te dice, aquí fallaste, aquí negaste, aquí traicionaste, aquí te quebraste. Pero días después, después de la resurrección, Jesús aparece en la orilla del lago. Los discípulos están pescando. Pedro reconoce que es el Señor y se lanza al agua. No espera llegar de manera ordenada, no prepara un discurso, no sabe qué va a decirle Jesús, solo sabe que es Él. Y cuando un corazón que falló ve al Señor vivo, corre, aunque tenga miedo. Y cuando Pedro llega a la playa, Juan ve algo que no estaba ahí por casualidad. Jesús había preparado un fuego de brasas. Otra vez brasas. Otra vez ese olor. Otra vez ese ambiente. Jesús recreó la escena del fracaso. No para humillar a Pedro, sino para sanarlo en el mismo lugar donde la memoria dolía. Jesús pudo haberlo restaurado en otro escenario. Pudo haber esperado otro día. Pudo haber hablado con él lejos del fuego, lejos del recuerdo, lejos de todo lo que tocara la herida. Pero no lo hizo así, porque Jesús no quería que Pedro asociara ese fuego únicamente con su negación. Quería que desde ese día, cuando Pedro oliera brasas, no recordara solo su caída, sino también su perdón. No solo su cobardía, sino también su llamado restaurado. Eso hace Dios contigo. No siempre te saca de la escena del fracaso. A veces entra contigo en esa escena y cambia su significado. Lo que antes te recordaba tu vergüenza, empieza a recordarte su misericordia. Lo que antes era una puerta cerrada, se convierte en altar. Lo que antes era acusación, se convierte en testimonio. Después de comer, Jesús no le dice a Pedro, ¿por qué me negaste? No lo acorrala con preguntas para hacerlo sangrar otra vez. Le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y lo hace 3 veces. Una pregunta por cada negación. No como castigo, sino como reconstrucción. Cada respuesta de Pedro va poniendo una piedra nueva donde antes hubo ruina. Y cada vez que Pedro responde, Jesús le devuelve una misión. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Mira esto con cuidado. Jesús no solo perdona a Pedro, lo vuelve a encomendar. No solo limpia su pasado, le devuelve futuro. No solo le dice, está bien, te perdono. Le dice, en otras palabras, todavía cuento contigo. Tal vez tú pensabas que después de lo que pasó, Dios solo podía tolerarte de lejos. Tal vez creíste que tu caída canceló tu llamado, que tu vergüenza anuló tu propósito, que tu error te sacó para siempre de la mesa. Pero Salmo 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios conforta tu alma, la restaura, la vuelve a poner en camino, no por la fuerza de tu nombre, sino por amor del suyo. Piensa en una casa donde ocurrió algo doloroso, una traición, una pérdida, una pelea que dejó marcas. Muchos se mudarían para no recordar, pero hay personas que deciden quedarse, abrir ventanas, pintar paredes, arreglar puertas, limpiar el polvo, volver a poner mesa. Y con el tiempo, esa casa que fue escenario de dolor se convierte en escenario de restauración. Cada habitación recuerda lo que fue, pero también proclama lo que Dios hizo después. Así es Dios contigo. No te muda de ti mismo, te restaura en el mismo lugar. Quizá has evitado volver a una iglesia porque ahí te juzgaron. Quizá evitas una conversación con alguien que vio tu peor versión.
Quizá no has vuelto emocionalmente a tu matrimonio después de una ruptura. Quizá hay un lugar que todavía te pesa porque ahí caíste. Hoy pídele a Dios valor para volver, no para revivir la caída, sino para permitir que Él transforme la escena. Dios no te lleva a otro escenario para restaurarte. Sana la misma escena donde fallaste. Hoy Dios te susurra: te estoy esperando en la misma playa donde caíste, pero esta vez vengo con desayuno. Y para caminar desde la restauración hacia adelante, Dios te entrega un regalo que la mayoría damos por sentado. Un regalo que llega sin que lo pidas, puntual, cada 24 horas. Número 10. Misericordias nuevas cada mañana. Después de lo más duro, Dios no siempre te da una explicación inmediata. A veces te da algo más sencillo, más silencioso, pero igual de poderoso, una mañana nueva. Y quizás eso suena pequeño cuando vienes de llorar toda la noche. Quizás tú querías una respuesta completa, una puerta abierta, una señal clara, una restauración visible. Pero hay amaneceres que son la forma más tierna en que Dios te dice: todavía no terminé contigo. El libro de Lamentaciones nació en medio de ruinas. No fue escrito desde un jardín tranquilo ni desde una vida cómoda. Fue escrito después de ver dolor, pérdida, destrucción, preguntas sin respuesta. Y justo en medio de uno de los libros más oscuros de la Biblia aparece un destello que parece una ventana abierta en una habitación llena de humo. Lamentaciones 3:22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No dice que Dios te da misericordia solo cuando tuviste un buen día. No dice que sus misericordias llegan cuando oraste perfecto, cuando no fallaste, cuando te comportaste a la altura, cuando tu semana fue limpia. Dice que son nuevas cada mañana. Eso significa que cada amanecer es un recordatorio físico de una verdad espiritual. Si abriste los ojos hoy, es porque la misericordia de Dios volvió a llegar puntual a tu puerta. Y esto es importante, porque cuando tú caes, algo dentro de ti empieza a creer que Dios se cansa. Piensas: ya pedí perdón demasiadas veces, ya volví muchas veces con la misma herida, ya Dios debe estar agotado de escuchar mi voz. Quizás ayer sí había misericordia, pero hoy ya no sé. Esa es una mentira muy antigua. La misericordia de Dios no tiene cupo limitado para ti. No se acabó anoche, no se agotó con tu último llanto, no se consumió en tu peor caída. Cuando la Biblia dice que son nuevas, no te está hablando de sobras. No son misericordias recalentadas de ayer. No es lo que quedó del perdón de la semana pasada. Son misericordias frescas para este día. La misericordia que necesitas hoy no es la misma que necesitabas ayer, porque hoy tienes otra carga, otro pensamiento, otra batalla, otra conversación pendiente, otra decisión que tomar. Y Dios lo sabe. Por eso no te da una misericordia vieja para una lucha nueva. Te da lo necesario para hoy. Piensa en el sol. Por más oscura que haya sido la noche, por más que tú la hayas odiado, por más que hayas llorado en ella, el sol no le pide permiso a nadie para salir. Sale, puntual, silencioso, sin juicio. No se asoma por la ventana para preguntarte si ayer te portaste bien. No revisa tu historial antes de alumbrar tu habitación. Simplemente aparece, porque esa es su naturaleza. Las misericordias de Dios son así. No llegan porque tú las merezcas. Llegan porque Dios es Dios. Llegan porque su fidelidad no depende de tu rendimiento, sino de su carácter. Salmo 35 dice: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esa frase no niega la noche. Dice que hubo llanto, dice que la noche fue real, pero también declara que la noche no tiene derecho eterno sobre ti. Hay una mañana que viene.
Tal vez no llega con risas fuertes, tal vez llega con una paz pequeña, con un poco de aire, con fuerzas apenas suficientes para levantarte. Pero llega. Y esa pequeña fuerza también es misericordia. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Esa palabra es el eco de nuevas cada mañana. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No solo cuando estés firme, no solo cuando hayas avanzado mucho, también cuando apenas puedas sentarte al borde de la cama y decir: Señor, otra vez necesito que me sostengas. Y aquí está el camino del que se levanta. No cambia todo de una vez. Da un paso con la luz que tiene hoy. No necesita resolver toda su vida esta mañana. Solo necesita decidir ser hijo otra vez. Decidir volver a hablar con Dios. Decidir no vivir como esclavo de lo que pasó ayer. Decidir tomar la misericordia fresca de hoy y caminar un poco más. Salmo 143:8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Esa puede ser tu oración al despertar, antes del teléfono, antes de los mensajes, antes de la ansiedad, antes de recordar lo pendiente. Señor, hazme oír tu misericordia esta mañana. Mañana, cuando abras los ojos, di en voz alta: buenos días, Señor, gracias por una misericordia nueva hoy. Ayer caí, pero hoy me levantaré. Aunque more en tinieblas, tú eres mi luz. Hazlo 7 días seguidos, no como una fórmula, sino como una forma de enseñarle a tu alma que cada mañana no es una amenaza, es un regalo. Las misericordias de Dios no se agotaron anoche. Hoy hay otra vez para ti. Hoy Dios te dice: no te despiertas en deuda, te despiertas en regalo. Y Dios no solo te da mañanas nuevas, Él tiene el poder de devolverte los años que pensaste perdidos. Esta promesa que viene es una de las más audaces que Dios hace en toda la Biblia. Número 11. Los años comidos por la langosta. Hay un dolor que no siempre se nota en la cara, pero pesa como una piedra en el pecho. Sentir que perdiste años. No solo perdiste una oportunidad, no solo perdiste una relación, no solo perdiste dinero, salud, estabilidad o paz. Sientes que perdiste tiempo. Y el tiempo duele distinto, porque parece que no se puede recuperar. Una casa se puede reconstruir, un trabajo se puede buscar, una conversación se puede intentar de nuevo, pero los años parecen irse para siempre. Tal vez tú llevas una cuenta secreta. Años de matrimonio arruinados por una traición. Años de juventud gastados en una adicción, en una relación que te apagó, en decisiones que hoy te dan vergüenza. Años de trabajo invertidos en una empresa que quebró. Años de crianza donde ahora miras a tu hijo y piensas: no estuve como debía estar. Años de oración donde no viste el fruto que esperabas. Y aunque nadie lo sepa, por dentro hay una frase que vuelve una y otra vez: ya es tarde para mí. Pero Dios tiene una palabra para los años comidos. En Joel 2:25, Dios le habla a un pueblo que había visto sus cosechas destruidas. No fue una pérdida pequeña, no fue una mala temporada cualquiera, fue devastación. Lo que sembraron, lo que esperaron, lo que cuidaron, lo que debía alimentar su casa, fue devorado. Y en medio de esa tierra vacía, cuando nadie tenía fuerzas para prometer nada, Dios dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Escucha esa frase: os restituiré los años. No dice solamente te daré algo nuevo. No dice olvida lo que pasó y sigue adelante. Dios se atreve a nombrar exactamente lo que más duele: los años. Y menciona la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta como si quisiera decir: yo vi cada forma de destrucción, vi lo que empezó pequeño, vi lo que avanzó rápido, vi lo que arrasó en silencio, vi lo que terminó de comerse lo que quedaba.
4 nombres para una destrucción total. Y contra esa destrucción total, una palabra de Dios: restituiré. Ahora, escucha esto con cuidado. Dios no te promete que vas a volver literalmente al calendario de antes. No vas a tener 25 años otra vez. No vas a despertar mañana en el año que perdiste. No vas a deshacer cada escena como si nada hubiera pasado. Pero Dios puede hacer algo más profundo. Puede devolverte el fruto que esos años debían producir y no produjeron. Puede concentrar en una etapa breve lo que tú pensaste que necesitaba décadas. Puede hacer madurar en tu alma una cosecha que parecía imposible después del incendio. José perdió años en el pozo, años como esclavo, años en la prisión. Pero cuando Dios abrió la puerta, no solo lo sacó, lo llevó a un lugar donde aquellos años oscuros se convirtieron en sabiduría para salvar a muchos. Job lo perdió casi todo, y Job 42:10 dice que Jehová quitó su aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. David cayó, lloró, fue quebrantado, pero Dios no terminó su historia en su pecado. Salmo 41:3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Del pozo al cántico, de la pérdida a una voz nueva. Eso es lo que Dios hace. No niega el pozo, lo transforma en testimonio. Piensa en un jardín después de un incendio. Todo queda negro, la tierra huele a tragedia, los tallos están quemados, las flores desaparecieron, las ramas parecen huesos oscuros levantándose del suelo. Cualquiera que mire diría: aquí no vuelve a crecer nada. Pero cuando cae la primera lluvia, la ceniza empieza a mezclarse con la tierra, y lo que parecía solo destrucción se convierte en alimento escondido. Meses después, de ese mismo suelo brotan verdes pequeños, luego flores, luego vida, a veces más fuerte que antes. Lo que parecía destrucción total era fertilizante secreto en manos del Creador. No estoy diciendo que lo que viviste fue bueno. No estoy diciendo que debías pasar por eso. No estoy llamando bendición a la traición, ni propósito al abuso, ni victoria a la pérdida. Estoy diciendo algo distinto, que Dios es tan poderoso que puede entrar incluso en lo que no debió pasar y sacar de allí una cosecha que el enemigo nunca quiso que naciera. Jeremías 30:17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Tu sanidad no depende de cuántos años llevas herido. Depende de cuándo decides entregarle esos años a Dios. Hay bendiciones que solo nacen en el valle. Hay fruto que solo madura después del invierno. Hay una ternura, una sabiduría, una compasión y una fuerza que no aparecen en los días fáciles, sino cuando Dios toma lo roto y lo convierte en raíz. Hoy haz una lista honesta. Escribe: Señor, siento que perdí estos años, y nómbralos. No para castigarte, sino para entregarlos. Al final escribe: te entrego estos años y te pido que restituyas el fruto que tenían que dar. Confío en que tú puedes comprimir en un año lo que no dio en 10. Lo que parecía irrecuperable en tu historia, Dios puede restituirlo. No el tiempo, sino el fruto del tiempo. Y esa restitución que Dios promete, no la vas a ver con los ojos antes de creerla con la fe, porque Miqueas 7:8 no es solo un versículo de promesa, es un manual para vivir en fe mientras todavía estás caído. Número 12. Fe que declara antes de ver. Hay algo en Miqueas 7:8 que quizá no habías visto con toda su fuerza. El profeta no dice: caí, pero ya me levanté. No dice: moré en tinieblas, pero ya salí. No está hablando desde una sala iluminada, mirando hacia atrás con todo resuelto. Está hablando desde el suelo. Está hablando mientras todavía duele. Está hablando cuando la oscuridad aún no se ha ido. Y aún así declara: aunque caí, me levantaré.
Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Mira los verbos. Me levantaré, será mi luz. Futuro. Promesa todavía no vista. Realidad todavía no tocada con las manos. Miqueas no esperó a sentirse fuerte para hablar como alguien que se levantaría. No esperó a ver la salida para declarar que Dios sería su luz. La fe bíblica muchas veces empieza así, con una boca temblando, un corazón cansado y una promesa dicha antes de que el alma la sienta completa. Porque hay momentos en los que tú no puedes decir, ya estoy bien. Sería mentira. No puedes decir, ya no duele. Todavía duele. No puedes decir, ya veo claro. Todavía hay neblina. Pero sí puedes decir, me levantaré. Sí puedes decir, Dios será mi luz. Sí puedes decir, esto no termina aquí. No porque ya tengas todas las respuestas, sino porque Dios ya habló antes que tu miedo. Hebreos 11. Uno dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Léelo despacio. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La fe no niega lo visible, simplemente no deja que lo visible sea la última autoridad. Tú ves el suelo, pero la fe declara levantamiento. Tú ves tinieblas, pero la fe declara luz. Tú ves pérdida, pero la fe declara restitución. Tú ves una historia rota, pero la fe declara que Dios todavía escribe. Y tal vez necesitas permiso para esto. No necesitas sentir la promesa para declararla. No necesitas sentirte sano para decir, Dios me está sanando. No necesitas sentirte restaurado para decir, Dios me está restaurando. No necesitas ver a tu hijo en la puerta para declarar, mi casa todavía pertenece al Señor. A veces, tu boca tiene que enseñarle a tu corazón lo que tu corazón todavía no logra creer. A veces, repites la verdad no porque ya la sientas, sino porque te niegas a seguir alimentando la mentira. Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham escuchó una promesa cuando su cuerpo y sus circunstancias parecían decir lo contrario. La fe no nació porque todo se veía fácil. La fe nació cuando Dios habló y Abraham decidió darle más peso a la voz de Dios que a la evidencia de su imposibilidad. Pero escucha esto con equilibrio. Declarar no es manipular a Dios. No es repetir frases para obligar al cielo a obedecerte. No es inventar promesas para cubrir tus deseos. La declaración cristiana no crea una verdad nueva, hace eco de una verdad que Dios ya dijo. Tú no declaras para controlar a Dios, declaras para alinear tu alma con su palabra. Declaras porque si Dios lo dijo, tu boca tiene derecho a repetirlo. Josafat no esperó a que la batalla terminara para adorar. David no esperó a salir del valle para decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él lo dijo en el valle, con sombras alrededor, con enemigos cerca, con incertidumbre delante. Y esa es la clase de fe que Dios está formando en ti. Una fe que no solo canta cuando llega la respuesta, sino que aprende a hablar mientras todavía camina en la pregunta. Piensa en una sala de parto. El bebé todavía no nació. Todavía no lo tienes en brazos. Todavía no has visto su rostro. Pero ya tiene nombre, ya hay ropa preparada, ya hay una cuna esperando, ya alguien habla de él como si ya estuviera aquí, porque, aunque todavía no se ve, su llegada ya gobierna la casa. Así funciona la fe. No espera a tener la promesa en brazos para nombrarla. Prepara espacio para lo que Dios dijo que viene. La esperanza bíblica no es un deseo lanzado al aire, tiene un Dios que te llama, un camino abierto por Cristo y una fuerza que no nace de ti. Por eso no es ilusión, es sustancia, es una cuerda que te sostiene cuando tus emociones se quieren soltar. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que ves hoy puede ser real, pero no es eterno.
La palabra de Dios permanece más que tu noche. Esta semana elige una promesa bíblica específica para tu situación, una sola. Escríbela en una hoja, pégala en tu espejo, y cada mañana, antes de que el miedo hable primero, mírate a los ojos y declárala en voz alta. No esperes sentirla, dila hasta que tu alma empiece a reconocer el sonido de la verdad. La fe no espera a ver para creer, cree y luego ve. Di la promesa antes de sentirla. Hoy Dios te susurra: lo que yo prometo, yo cumplo. Empieza a declararlo conmigo. Número 13. La enemiga quedará avergonzada. Casi nadie cita Miqueas 7:10, pero ese versículo está pegado al 8 como una respuesta directa de Dios. No es una idea aparte, es la continuación de la misma promesa. Primero Dios te dice: aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y luego, como si el cielo volteara a mirar a esa voz que se burló de ti, añade: y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. Qué fuerte es eso. Dios no solo promete levantarte, también promete que tu levantamiento responderá por ti. Porque tú sabes lo que es cargar una voz acusadora. A veces tiene nombre y rostro, alguien que te señaló, alguien que dijo: yo sabía que iba a caer. Alguien que tomó tu peor temporada y la convirtió en chisme. Alguien que te recordó tu error incluso después de haberte arrepentido. Tal vez fue en una iglesia, tal vez fue en tu familia, tal vez fue una amistad, tal vez fue tu propia mente repitiendo durante años: tú eres eso, tú no cambias, tú siempre vas a ser recordado por lo mismo. Pero Dios dice que esa enemiga lo verá. Verá tu restauración, verá tu luz, verá que no te quedaste en el suelo, verá que la noche no pudo tragarte, verá que el pecado no tuvo la última palabra, verá que el dolor no te robó la identidad, verá que la vergüenza que intentó vestirte ya no te queda. Tú no tienes que vivir explicándote ante todos. No tienes que defenderte en cada conversación, no tienes que perseguir a quienes te malentendieron para convencerlos de que Dios sí está obrando en ti. Cuando Dios restaura una vida, esa restauración se vuelve testimonio. Tu levantamiento se convierte en argumento, tu paz empieza a hablar, tu obediencia empieza a responder, tu nueva manera de caminar dice más que 1000 discursos. Isaías 61:3 dice que Dios da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Mira ese intercambio. No solo quita la ceniza, pone gloria en ese mismo lugar. No solo seca el luto, derrama gozo donde antes había pérdida. No solo calma la angustia, te viste con alabanza donde antes estabas cubierto de peso. Dios no deja espacios vacíos cuando restaura. Él llena el mismo lugar que fue marcado por dolor con una señal nueva de su gracia. Y luego Isaías 61:7 dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Doble honra. No vuelves simplemente al punto donde estabas antes de caer. Dios puede levantarte con una profundidad que antes no tenías, con una ternura que antes no conocías, con una autoridad nacida de haber sido sostenido por Él en la noche. La enemiga quería decirte: eres tu caída. Dios te dice: eres mi hijo, eres mi hija. La enemiga quería congelarte en tu peor capítulo. Dios te llama por tu nombre verdadero, y ese intercambio de identidad es la victoria más grande, porque la restauración no empieza cuando todos cambian de opinión sobre ti. Empieza cuando tú dejas de vivir de acuerdo con el nombre que la vergüenza te puso. Piensa en un juicio injusto. Durante años alguien te acusó, te señaló, te condenó por un error del que ya te arrepentiste o por algo que ni siquiera hiciste como lo contaron. Viviste con esa mancha encima, caminabas y sentías que todos miraban el expediente, pero un día aparecen los documentos verdaderos. La historia queda expuesta, la verdad se pone de pie
Y quienes hablaban con tanta seguridad empiezan a bajar la mirada. Tú no tuviste que gritar, no tuviste que romper puertas, no tuviste que ensuciarte defendiendo tu nombre. Los hechos hablaron solos. Así es la reivindicación de Dios. No necesitas gritar, tu vida restaurada habla. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Eso no significa que nunca hablarán de ti. Significa que esas palabras no tendrán la autoridad final sobre tu destino. Una lengua pudo herirte, pero no puede definirte. Una acusación pudo perseguirte, pero no puede sentarse en el trono que le pertenece a Dios. Y ten cuidado con esto, no busques la vergüenza de tu enemiga como una venganza personal. No se trata de disfrutar que otros queden mal. No se trata de vivir esperando que alguien pague por lo que dijo. Tu parte no es avergonzar, tu parte es sanar, tu parte es obedecer, tu parte es dejar que Dios reconstruya lo que se rompió. La reivindicación pertenece al Señor. Hoy deja en las manos de Dios ese nombre, esa voz, esa memoria, esa persona que se alegró de tu caída. Dile: Señor, yo no voy a defender mi nombre desde la herida. Tú lo defiendes. Yo me dedico a ser restaurado. Tú te dedicas a reivindicar. Dios no solo te levantará, tu levantamiento mismo será tu testimonio delante de los que dudaron. Hoy Dios te susurra: deja de defenderte. Yo pelearé por ti mientras tú sanas. Y toda esta palabra, cada promesa, cada verdad, cada capa de Miqueas 7:8, no sirve de nada si no se baja a tierra, si no se vuelve una acción concreta que puedas hacer hoy. Por eso, la próxima sección es la más importante para los próximos 7 días de tu vida. Número 14. Un paso en la luz que ya tienes. Muchos creyentes no están paralizados porque Dios no les haya hablado. Están paralizados porque quieren que Dios les muestre todo el futuro antes de obedecer en el presente. Quieren saber cómo va a terminar la historia, cuánto va a durar el proceso, qué persona se quedará, qué puerta se abrirá, qué dolor se irá, qué respuesta vendrá después. Quieren el mapa completo antes de moverse. Y mientras esperan una claridad total, se quedan quietos en el mismo lugar donde cayeron. Pero casi nunca Dios guía así. Dios no suele mostrarte los próximos 10 años para que recién entonces decidas caminar. Muchas veces te da una luz pequeña para un paso pequeño. Y esa luz, aunque a tu ansiedad le parezca poca, es suficiente para hoy. No para controlar todo, no para entender todo, no para resolver todo, para dar el paso que tienes delante. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjate en las palabras exactas. Lámpara a mis pies, no faro para todo el horizonte, no reflector para ver toda la carretera, lámpara para mirar dónde pisar ahora. La palabra de Dios no siempre te muestra el final de la ruta, pero sí te muestra el próximo lugar donde no debes poner el pie, y el próximo lugar donde sí puedes avanzar. Y quizá eso es lo que más te cuesta aceptar. Tú quieres que Dios te diga si todo va a estar bien en 6 meses. Dios te dice: perdona hoy. Tú quieres saber si tu familia será restaurada por completo. Dios te dice: habla con ternura hoy. Tú quieres saber si tu alma volverá a sentirse viva. Dios te dice: abre el Salmo hoy. Tú quieres entender todo el proceso. Dios te dice: dame este paso. Así se levanta el que cayó. No siempre de un salto grande, dramático, perfecto. A veces se levanta con un acto pequeño de obediencia. Hoy te sientas al borde de la cama y oras, aunque sea una frase. Mañana mandas ese mensaje que has postergado. Pasado mañana dejas de entrar a ese lugar que te hace daño. Luego lees un versículo. Luego pides ayuda. Luego respiras. Luego vuelves a intentar.
Y cuando miras atrás, descubres que no fue un gran salto lo que te sacó de la oscuridad, sino muchos pasos pequeños dados con Dios. Salmo 37:23 dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Pasos. No siempre el mapa, pasos. Dios sabe ordenar lo pequeño. Dios sabe usar una decisión sencilla como semilla de una restauración inmensa. No menosprecies el paso pequeño que puedes dar hoy, porque muchas veces la salida no empieza con una puerta gigante, sino con una rendija de luz. Piensa en un faro en una costa oscura. Un barco está en medio de la tormenta, lejos del puerto. El viento golpea, las olas se levantan, y el capitán quisiera ver todo el trayecto hasta llegar a tierra firme. Pero el faro no ilumina 100 kilómetros. Solo ilumina lo suficiente para que el barco no se estrelle contra las rocas cercanas. Y cuando el barco avanza, la luz sirve para el siguiente tramo. Así camina la fe. No ves los 100 kilómetros, ves los próximos metros, y con eso basta una vez, y luego otra, hasta llegar al puerto. Proverbios 16:9 dice: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes planear, puedes pensar, puedes pedir dirección, pero no conviertas la necesidad de entender todo en excusa para no obedecer nada. Hay cosas que Dios endereza mientras caminas, no mientras estás sentado imaginando todos los posibles errores. Isaías 30:21 dice: Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él. Muchas veces la dirección llega cuando ya estás dispuesto a moverte. Por eso, durante los próximos 7 días, antes de tocar tu teléfono por la mañana, antes de abrir mensajes, antes de dejar que el mundo hable primero, di en voz alta: Hoy caí, pero me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Luego pregúntale a Dios: Señor, ¿cuál es el paso pequeño de hoy? Uno solo. Quizás sea hacer una llamada que has postergado. Quizás sea dejar de revisar algo que reabre la herida. Quizás sea leer un versículo. Quizás sea caminar 10 minutos. Quizás sea pedir perdón. Quizás sea tener una conversación honesta con tu cónyuge. Quizás sea escribir una mentira que has creído y poner debajo una verdad de Dios. No cambies todo hoy. Cambia una cosa. Obedece una luz. Da un paso. Y al final del día, aunque el paso haya sido pequeño, dile al Señor: Gracias porque hoy caminé contigo. Eso también cuenta. Eso también es levantarse. Eso también es fe. No pidas que Dios te muestre los próximos 10 años. Pídele luz para el próximo paso de hoy. Hoy Dios te dice: da un paso, yo me encargo del siguiente. Y solo queda una cosa por hacer. Una última palabra antes de que cierres este video. Porque todo lo que hemos visto hoy no te servirá si no haces una sola cosa: levantarte. No mañana, no cuando te sientas listo, hoy. Número 15. Levántate hoy. Si has llegado hasta aquí, no es coincidencia. No porque este video tenga algo especial en sí mismo, sino porque Dios sabe cómo hacer llegar una palabra al lugar exacto donde una persona está sangrando. Dios no manda palabras al aire, no desperdicia consuelo, no envía luz donde nadie la necesita. Si esta frase llegó a ti hoy, si todavía sigues escuchando, si algo dentro de ti no ha cerrado esta ventana, es porque hay una parte de tu alma que sabe que Dios te está hablando. Y ahora el versículo ya no está lejos, ya no es una frase antigua escrita en un libro que lees de vez en cuando. Ahora está dentro de ti. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Repítelo por dentro. No como quien repite palabras bonitas, repítelo como quien toma una llave que había estado perdida, como quien escucha su propio nombre después de mucho tiempo viviendo bajo apodos de vergüenza, porque tal vez caíste, tal vez la caída fue moral y todavía te cuesta mirarte sin culpa, tal vez fue una crisis externa, algo que no provocaste, pero que igual te dejó en el suelo, tal vez fue emocional
esa caída silenciosa donde nadie nota que te estás apagando por dentro. Tal vez no solo caíste, tal vez moraste en tinieblas. Te acostumbraste a esa habitación oscura, la decoraste con excusas, la llamaste mi forma de ser, la llamaste lo que me tocó, la llamaste ya no hay más para mí. Pero hoy Dios viene a llamarla por su verdadero nombre, una casa de la que ya puedes salir. Isaías 60. Uno dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Escucha la primera palabra, levántate. No es una sugerencia suave, no es un consejo decorativo, es una orden cargada de amor. Dios no te dice levántate para exigirte fuerza que no tienes. Te dice levántate porque tu luz ya vino, porque no vas a levantarte solo, porque antes de pedirte que te pongas de pie, Él ya puso su gloria sobre tu oscuridad. Y quizá tú dices, pero no me siento listo. Nadie se siente listo para levantarse después de una caída profunda. Pedro no se sentía listo junto al fuego de brasas. David no se sentía limpio cuando pidió un corazón nuevo. El hijo pródigo no se sentía digno cuando volvió a casa. Pero ninguno fue restaurado porque se sintiera listo. Fueron restaurados porque volvieron, porque respondieron al llamado, porque dejaron de negociar con el suelo. Piensa en un boxeador derribado en el ring. Cae fuerte. El golpe fue real. El público contiene la respiración. El árbitro empieza a contar. 3, 4, 5. Todos creen que se acabó. Algunos ya bajaron la mirada. Otros ya celebran la derrota. Pero de pronto, a los 8 segundos, el boxeador mueve un dedo. Al 9 apoya una mano. Al 10, con las piernas temblando, está de pie. Y el estadio entero estalla, no porque ya ganó la pelea, sino porque se levantó. Hoy Dios no está contando los segundos para verte perder. Está contando contigo para verte ponerte de pie. Efesios 5:14 dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No dice, alúmbrate tú mismo. Dice, te alumbrará Cristo. La luz viene de Él, la fuerza viene de Él. El primer paso lo das tú, pero la vida que te sostiene viene de Jesús. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no empezó una obra en ti para abandonarla a la mitad. No escribió los primeros capítulos de tu historia para dejar las últimas páginas en blanco. Lo que Él comenzó, Él lo termina. Aunque tú hayas hecho pausas, aunque te hayas perdido por temporadas, aunque hayas llorado más de lo que avanzaste, Dios sigue siendo fiel al comienzo que puso dentro de ti. La esperanza no es ingenuidad, la esperanza es escudo. El enemigo le tiene miedo a una persona que, aún derribada, sigue mirando hacia arriba. Porque mientras miras hacia arriba, todavía sabes de dónde viene tu ayuda. Mientras repites la promesa, todavía hay fuego debajo de las cenizas. Mientras dices, me levantaré, el suelo deja de ser destino y se convierte en punto de partida. Ahora, si estás en un lugar donde puedes hacerlo, ponte de pie. Si no puedes, pon una mano sobre tu corazón. Si estás manejando, solo respira y escucha. Si estás en una cama, en una sala de hospital, en un transporte, en la cocina, haciendo tareas en casa, esta palabra también es para ti. Cierra los ojos si puedes y repite conmigo, despacio. Hoy declaro delante de Dios y delante de toda voz que me acusa, aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Yo no soy mi caída, yo soy hijo amado del Padre, yo soy hija amada del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aunque caigas, te levantarás. Aunque mores en tinieblas, la luz de Dios te guiará en cada paso. Hoy Dios te susurra, ya te levanté en el Espíritu, ahora déjame levantarte en la carne. Cuando empezamos este mensaje te dije que hay una voz que se alegra de tu caída y otra voz que te susurra, aún no te suelto. Después de estos minutos juntos, ya sabes
cuál es cuál. Ya sabes que la voz que te acusa, te hunde y te quiere dejar viviendo en vergüenza no viene del Padre. Y ya sabes que la única voz con derecho a escribir el final de tu historia es la voz de Dios. Hoy recibiste una verdad para guardar profundo. Dios no se alegra cuando caes, se alegra cuando vuelves. No toda oscuridad es castigo. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Dios no siempre apaga tu noche de inmediato, pero se hace luz dentro de ella. Él puede restaurarte en el mismo lugar donde fallaste, darte misericordias nuevas cada mañana, restituir el fruto de los años que parecían perdidos y enseñarte a declarar la promesa antes de verla. Esta noche, antes de dormir, apaga todas las luces de tu cuarto. Quédate unos segundos en silencio y di en voz alta: aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Luego enciende una sola luz, una vela, una lamparita, la pantalla del teléfono. Esa luz pequeña representa a Dios contigo hoy. Y durante los próximos 7 días, cada mañana antes de tocar tu teléfono, di: hoy caí, pero me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Luego pídele a Dios un paso pequeño, uno solo, y camínalo. Si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que está cargando oscuridad. Esa persona no es coincidencia, es misión. Suscríbete al canal si quieres seguir caminando con esta familia hacia la luz. Y vuelve mañana. Dios todavía tiene palabra fresca para ti. Ahora declara conmigo: hoy declaro delante de Dios y delante de toda voz que me acusa: aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Yo no soy mi caída. Yo soy hijo amado del Padre. Yo soy hija amada del Padre. Él no ha soltado mi mano, no ha apagado mi historia y escribe el capítulo final con su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Padre bueno, te traigo hoy a quien está escuchándome. Tú conoces su nombre, su caída y su oscuridad. Dile al oído lo que solo tú sabes decir. Levántalo, sé su luz, y que no cierre este video igual a como lo empezó. En el nombre de Jesús. Amén. Te amo en Cristo. Levántate hoy. Nos vemos mañana con más palabra fresca del Padre para ti. Suscríbete, comparte, vuelve.